La mujer que estás viendo en pantalla aparece sonriente, celebrando su cumpleaños dentro de una vivienda en Murcia, España. En otros videos se le observa en reuniones familiares, compartiendo con conocidos e incluso besándose con el hombre que hoy está acusado en este caso. También se difundieron fotografías tomadas en distintas fechas en las que no se aprecian lesiones visibles. A simple vista, las imágenes muestran escenas de aparente normalidad. Pero esa misma mujer llegó días después a un hospital con una herida abierta en la cabeza, sin varias piezas dentales, con pérdida de visión en un ojo y múltiples lesiones en distintas fases de cicatrización. Allí declaró que había pasado casi 2 años en cautiverio, sometida a malos tratos y amenazas, dentro de esa misma casa, donde, según los registros audiovisuales, parecía llevar una vida cotidiana. 2 relatos completamente opuestos que hoy están bajo investigación. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles de esta terrible historia. Yo soy Pedro, la voz del crimen, y antes de comenzar quiero saber: ¿desde dónde nos estás viendo? Déjanos tu me gusta, suscríbete y acompáñanos para seguir explorando más historias criminales de la vida real que estremecen, incomodan y obligan a mirar de frente a la oscuridad. La noche del 10 de febrero de 2026, en Murcia, un hombre llamado Juan estaba en su casa cuando alguien llamó a la puerta. Al abrir, se encontró con una mujer en un estado físico preocupante. Estaba visiblemente delgada, tenía el rostro inflamado, heridas en distintas partes del cuerpo y se movía con dificultad. Su ropa estaba desordenada y su aspecto general reflejaba agotamiento extremo. Juan la reconoció de inmediato. Era Salma, una vieja amiga a la que no veía desde hacía tiempo. Ella comenzó a hablar casi de inmediato. Le dijo que no había huido, que no había abandonado a su familia por voluntad propia. Según su relato, durante casi 22 meses había estado retenida contra su voluntad. Le explicó que había vivido todo ese tiempo atrapada en una situación de violencia constante. Juan entendió que necesitaba atención médica urgente. Sin intentar profundizar en ese momento en lo que había ocurrido, la ayudó a subir al vehículo y la llevó a un centro de salud. En la consulta, el personal sanitario inició una evaluación completa. Detectaron hematomas en distintas zonas del cuerpo, algunos recientes y otros más antiguos. Varias lesiones mostraban diferentes fases de cicatrización, lo que indicaba que no se trataba de un solo episodio. Le faltaban piezas dentales. Había perdido la visión en uno de los ojos. También mostraba signos de desnutrición y un evidente desgaste físico. Cuando la doctora realizó una exploración más exhaustiva, el estado general de su cuerpo encendió todas las alertas. El patrón de lesiones no era compatible con un accidente puntual. Ante ese cuadro, activaron el protocolo sanitario y ordenaron su traslado inmediato a un hospital con mayor capacidad de atención. Ya en el hospital, los médicos confirmaron la gravedad de una herida abierta en la cabeza. Fue necesario colocarle 4 grapas quirúrgicas para cerrarla. Pero para entender cómo llegó hasta esa puerta aquella noche, es necesario reconstruir su historia desde el principio. Salma nació el 29 de octubre de 1987 en Marruecos. Con el paso de los años, se trasladó a España en busca de mejores oportunidades y se estableció en Barcelona. En esa ciudad vivía junto a su hermano y llevaba una rutina discreta. Su día a día estaba marcado por el trabajo y por un entorno reducido. Algunas informaciones señalan que tenía otros familiares en España. Otras indican que su hermano era su único pariente cercano en el país. En cualquier caso, su círculo era limitado y estable. Tiempo después decidió mudarse a la región de Murcia. El cambio coincidió con un periodo complicado. Durante la emergencia sanitaria mundial perdió su empleo, una situación que afectó su estabilidad económica y personal. Como muchas otras personas en ese contexto, tuvo que reorganizar su vida. No existían antecedentes públicos que la vincularan con conflictos, denuncias o situaciones judiciales. Su vida transcurría fuera del foco mediático. Sin embargo, a finales de marzo de 2024, algo comenzó a cambiar. Durante varios días, sus allegados intentaron comunicarse con ella sin éxito. Al principio pensaron que podía tratarse de un problema con el teléfono o de algún imprevisto. No obstante, el silencio se prolongó más de lo habitual.
El 1 de abril de 2024 se presentó formalmente la denuncia por su desaparición. A partir de ese momento se activó el protocolo de búsqueda. El Centro Nacional de Desaparecidos difundió una alerta acompañada de su fotografía y una descripción básica. Mujer de 36 años, cabello castaño, ojos marrones y una estatura aproximada de 1,65 metros. Se realizaron llamamientos ciudadanos y se dio aviso a distintos cuerpos policiales. Sin embargo, no aparecieron movimientos bancarios llamativos, ni señales digitales claras, ni testigos que aportaran datos concretos. Con el paso de los días, comenzó a barajarse incluso la posibilidad de una ausencia voluntaria. Era una hipótesis incómoda, pero habitual cuando se trata de una persona adulta sin indicios visibles de violencia en su entorno inmediato. Las semanas se transformaron en meses. La alerta perdió visibilidad. El caso dejó de ocupar titulares. Oficialmente, la desaparición nunca llegó a resolverse. Hasta la noche del 10 de febrero de 2026, cuando Salma volvió a aparecer. Ahora bien, después de lo que contó en el hospital, la pregunta es inevitable. ¿Qué fue lo que vivió Salma durante esos 22 meses? Para responderla, hay que volver a los días previos a que se perdiera todo contacto con ella. Es importante aclarar que lo que se reconstruye a continuación corresponde a las declaraciones realizadas por Salma. Hasta el momento, estos hechos no han sido confirmados judicialmente, y el caso continúa bajo investigación. En los días previos a su desaparición, Salma tomó una decisión que en ese momento no parecía extraordinaria. Decidió reencontrarse con un hombre con el que había mantenido una relación. No se trataba de un desconocido. Habían tenido contacto anteriormente y existía un vínculo previo. Según su propio relato, confiaba en él y lo veía como una persona estable. Incluso llegó a considerarlo un buen padre. De acuerdo con lo que Salma declaró, acudió a su casa por decisión propia. La intención era retomar la convivencia. Sin embargo, la situación cambió casi de inmediato. Nada más llegar, Alberto le retiró el teléfono celular. A partir de ese momento comenzó un control constante. Quedó aislada y sin posibilidad de comunicarse libremente con el exterior. Lo que inicialmente parecía una convivencia voluntaria comenzó a transformarse en un escenario completamente distinto. La vivienda estaba ubicada en una zona apartada, rodeada de huertos y parcelas. Desde el exterior no llamaba especialmente la atención. En la entrada principal había un cartel de un estudio de tatuajes. Al cruzar la puerta, se accedía a un patio con piscina, una estructura con una fuente de piedra, una mesa con sillas y un saco de boxeo. A simple vista, el lugar podía parecer una casa más en una zona tranquila. La parte trasera mostraba otra imagen: hierbas crecidas, vehículos desguazados y restos acumulados que reflejaban descuido. Aunque compartía acceso con otra vivienda unifamiliar, las propiedades estaban separadas por huertos y vallas metálicas. Por la disposición del terreno y la distancia con otras casas, cualquier ruido en el interior difícilmente podía escucharse desde el exterior. Dentro de ese entorno comenzó un régimen de control constante. El hombre casi no salía de la vivienda y vigilaba sus movimientos. No tenía acceso libre al teléfono ni posibilidad de comunicarse con otras personas sin supervisión. Con el paso de los días, empezaron las agresiones físicas, golpes repetidos que se producían con frecuencia. En algunos episodios era atada a una camilla mientras la golpeaba hasta quedar exhausto. También hubo agresiones sexuales durante ese periodo. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Por las noches, después de los ataques, era maniatada y encerrada en el baño, un espacio sin calefacción. El miedo se volvió permanente. Fue amenazada en varias ocasiones con pistolas de fogueo y escuchó descripciones detalladas sobre el lugar donde sería enterrada si intentaba escapar. En otras ocasiones, Alberto le decía que, tras quitarle la vida, daría sus restos a los perros. Las agresiones variaban. A veces eran con los puños, otras con palos y en algunas ocasiones con barras metálicas. Uno de esos ataques le dejó como secuela
la pérdida de visión en uno de sus ojos. Después de las palizas, Salma le pidió en varias ocasiones que la llevara al hospital, a lo que él se negaba. Durante esos meses, otras personas acudían a la vivienda. La hija del hombre llamada Celia, una mujer llamada María, que realizaba tareas de limpieza, y un hombre que se encargaba de hacer compras y llevar suministros. En distintas ocasiones pudieron ver las marcas de los golpes, sin embargo no intervinieron. Ella tampoco pidió ayuda directamente, paralizada por el temor a represalias. Con el paso de las semanas, y luego de los meses, la situación se volvió un ciclo repetido de vigilancia, aislamiento y violencia. Después de conocer lo que ocurría dentro de la vivienda, surge una pregunta inevitable. ¿Quién era el hombre con el que Salma convivía? Se trata de Alberto, conocido en su entorno con el alias de El Coletas. Tenía 52 años cuando comenzó el encierro. Entre él y Salma existe una diferencia de 16 años. No era un desconocido para la justicia. Tenía antecedentes por tráfico de drogas y en 2015 su entonces esposa, madre de sus hijos, lo denunció por violencia de género. Fue detenido y su nombre quedó registrado por ese antecedente. Era considerado líder de una pandilla y mantenía un perfil reservado en el vecindario. Dentro de esa vivienda, y bajo ese entorno de control, se produjo el primer intento de Salma por pedir ayuda. Cuando llevaba aproximadamente 4 o 5 meses dentro de la vivienda, Salma encontró una oportunidad. En un descuido, tomó el teléfono de Alberto y logró cambiar la tarjeta SIM por la suya. Con ese margen limitado de tiempo, realizó una llamada a los servicios de emergencia. No pudo dar la dirección exacta del lugar donde se encontraba. Aún así, la policía llegó a desplazarse hasta la zona y, según su declaración, llegaron a tocar la puerta de la vivienda. Sin embargo, la intervención no avanzó. Alberto logró evitar que la situación trascendiera y la visita policial no derivó en un rescate ni en la apertura de una investigación formal. Horas más tarde, lo que ocurrió fue una represalia. Salma relató que fue golpeada con mayor violencia. A partir de ese momento, el control se volvió todavía más estricto. Meses después, hubo otra salida puntual. En una ocasión acudió a un centro de salud acompañada por María, la mujer que realizaba tareas de limpieza en la vivienda. Fue la única vez en todo ese periodo que salió con acceso a atención médica. Durante esa consulta, intentó alertar a la doctora mediante gestos, pero no logró hacerlo de forma efectiva. Además, explicó que María la habría amenazado para que no revelara el origen real de sus lesiones. A eso se sumaba el temor a que Alberto cumpliera sus amenazas de hacer daño a su familia si ella hablaba. Tras esa visita regresó a la vivienda y el aislamiento continuó. Pasaron los meses. La vigilancia, las agresiones y las amenazas siguieron formando parte de la rutina. Hasta que llegó el 10 de febrero de 2026, después de casi 22 meses dentro de la vivienda, se produjo una circunstancia diferente. Ese día, tras una nueva agresión, Alberto se retiró a descansar. A diferencia de otras ocasiones, no la ató ni cerró la puerta del baño. Fue la primera vez que quedaba sin sujeción después de un ataque. Salma entendió que era una oportunidad. En el jardín encontró una escalera. La utilizó para trepar el muro perimetral de aproximadamente 2 metros que rodeaba la propiedad. Logró salir sin ser vista. Una vez fuera, comenzó a caminar. Recorrió entre 3 y 5 kilómetros durante aproximadamente 1 hora. Lo hizo sola, con las pocas fuerzas que le quedaban, atravesando caminos de huertos y zonas poco transitadas. Su destino era la casa de Juan, el viejo amigo que finalmente le abrió la puerta aquella noche. Así se cierra el círculo que comenzó al inicio de esta historia. La mujer que llamó a esa puerta, herida y exhausta, acababa de escapar. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Tras la atención médica en el hospital y la declaración inicial de Salma, la policía se movilizó hacia la vivienda que ella señaló con precisión. Habían transcurrido 24 horas desde la fuga. Los agentes se presentaron en la propiedad y llamaron a la puerta. Alberto abrió sin saber que Salma había logrado escapar. En ese momento fue reducido y detenido.
Durante el registro de la vivienda, los agentes encontraron diversas armas blancas y armas de fuego, así como sustancias estupefacientes. También localizaron la camilla que Salma había mencionado en su testimonio. En el operativo fueron detenidas otras 3 personas: Celia, de 24 años y embarazada en ese momento; María y José. Los 3 fueron considerados cooperadores necesarios por encubrimiento. Alberto fue acusado de detención ilegal, agresión sexual y violencia de género. La jueza del Juzgado de Violencia contra la Mujer decretó prisión provisional sin fianza, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas. En tanto, Celia, María y José quedaron posteriormente en libertad provisional mientras continuaba la investigación. En paralelo, la ficha de búsqueda de Salma fue oficialmente desactivada. Pero el caso dio un giro cuando comenzó a difundirse la versión de la defensa. Días después de la detención, comenzaron a conocerse detalles de la versión de Alberto y de su abogado. El hombre sostuvo que la relación entre él y Salma, a quien se refería como su novia, comenzó de manera amistosa. Afirmó que ella llevaba unos 4 años residiendo en la región de Murcia y que la conoció porque había sido pareja de un amigo en común. Según explicó, esa relación anterior terminó debido a conflictos relacionados con el consumo de drogas, y aseguró que decidió acogerla. Sostuvo que Salma acudió libremente a su vivienda y que durante la convivencia surgió entre ambos una relación sentimental. Negó que hubiera existido secuestro. También rechazó haberla maltratado o amenazado. Reconoció que en la vivienda existía consumo constante de distintas sustancias ilegales. Afirmó que las relaciones íntimas eran consentidas y agregó que, debido a su edad y a sus propios hábitos de consumo, su actividad sexual era limitada. Como muestra de la supuesta normalidad de la convivencia, aseguró que le compró un teléfono celular para que pudiera comunicarse con su familia y un patín eléctrico para desplazarse por el pueblo. Para justificar sus ingresos, explicó que trabajaba por cuenta propia como electricista, albañil y recogiendo chatarra. Sobre lo ocurrido el 10 de febrero, declaró que días antes le había pedido que abandonara la vivienda. Según su versión, entonces ella lo habría amenazado con hacerle daño a su familia. Aseguró que ese día estaba durmiendo la siesta cuando Salma se marchó, que no salió a buscarla porque pensó que regresaría y que no supo que se había ido de manera definitiva hasta que el caso se hizo público. En síntesis, sostuvo que todo se trataba de una represalia por haber terminado la relación. Ante las lesiones que presentaba Salma, afirmó que cuando ella estaba en la casa no tenía esas heridas y que desconocía qué había ocurrido desde que salió hasta su llegada a urgencias. Con todo esto, el abogado defensor anunció que solicitaría la puesta en libertad de Alberto y que aportaría vídeos, fotografías y la declaración de 2 testigos que, según dijo, desmontarían la idea de un cautiverio prolongado. Uno de los videos, fechado el 1 de noviembre de 2025, muestra a Salma fuera de la vivienda participando en una celebración familiar. En las imágenes se le ve besándose con Alberto. Para la defensa, esto demostraría que hacía vida normal. Otro video muestra la celebración de su cumpleaños número 38 dentro de la casa. Aparece arreglada, maquillada y sonriente. A su lado está José. Alberto le canta el cumpleaños mientras ella fuma y sopla las velas junto a una botella de vino rosado. El abogado también mostró fotografías fechadas el 28 de junio, el 3 y 7 de agosto y el 29 de noviembre. En ellas, Salma aparece en el patio junto a la hija del hombre sin lesiones visibles. Todas las imágenes fueron tomadas dentro de la propiedad. La defensa aseguró además contar con otras fotografías en las que se la ve a bordo de una embarcación propiedad de Alberto. A estas versiones se añadieron las declaraciones públicas de Celia, quien expresó abiertamente su respaldo a la postura de su padre. Señaló que la relación que mantenía con Salma era únicamente de carácter familiar y social. Según explicó, compartieron reuniones, celebraciones, jornadas en la playa e incluso salidas en barco, y negó haber ejercido algún tipo de control o supervisión sobre ella. Por su parte, también tomó la palabra la expareja de Alberto y madre de Celia. En sus intervenciones defendió la inocencia de su hija
y aseguró que, en las ocasiones en que coincidió con Salma, no percibió señales de encierro ni lesiones que llamaran la atención. Las versiones quedaron enfrentadas. Mientras tanto, la causa continúa bajo investigación, y el informe forense, ordenado por la jueza, será determinante para establecer si existieron abusos y bajo qué circunstancias. Pero mientras la justicia analiza pruebas y contrasta versiones, hay preguntas que ya están sobre la mesa. Hubo una ocasión anterior en la que Salma salió de esa casa y llegó a un centro de salud acompañada por María. Era una oportunidad real para que alguien detectara lo que estaba ocurriendo. Ella intentó alertar con gestos, intentó comunicar sin palabras que algo no estaba bien, pero regresó a la misma vivienda. Si las lesiones ya existían entonces, ¿por qué nadie profundizó? ¿Por qué no se activó un protocolo más exhaustivo? A veces las señales están ahí, visibles, y aún así pasan desapercibidas. También están las versiones enfrentadas. Salma habla de encierro, golpes y amenazas durante casi 2 años. Mientras tanto, Alberto sostiene que la convivencia fue voluntaria, que existía una relación sentimental y que todo responde a una represalia. Celia respalda a su padre. La expareja lo defiende. Hay videos, fotografías, celebraciones y cumpleaños que muestran escenas aparentemente normales. Frente a ellas están las lesiones documentadas en urgencias, 2 relatos incompatibles que ahora deberán ser desmontados o confirmados con pruebas. La policía y la justicia tienen por delante un trabajo complejo. No bastan declaraciones públicas ni interpretaciones mediáticas. Se requieren peritajes, análisis forenses, reconstrucciones detalladas y una revisión minuciosa de cada actuación previa. Porque entre un relato de cautiverio y uno de convivencia consentida, hay una distancia enorme que solo puede resolverse con evidencia. Y aquí la exigencia es clara. Las fuerzas de seguridad y las instituciones públicas no pueden conformarse con hipótesis cómodas ni con intervenciones superficiales. Son servidores públicos. Su deber es proteger, investigar y actuar con rigor, especialmente cuando hay señales de violencia. Trabajan para el pueblo y por el pueblo. Y cuando un caso deja dudas sobre posibles fallos, omisiones o decisiones prematuras, la sociedad tiene derecho a exigir que el trabajo se haga bien, sin excusas y sin atajos. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.